Muchos nos pasamos la vida atrapados en el trabajo y la rutina, intentando ganar más dinero, tener más cosas, tener una casa más grande y competir con otros. Además, con las redes sociales, a veces pensamos que no tenemos suficiente. Creemos que no tenemos suficiente, nos comparamos con otras personas y eso nos genera mucho estrés. He escrito este libro para enseñarle a la gente que el dinero solo es una de las 8 formas de riqueza. Hay otras 7 formas de riqueza que componen una vida plena. Una de las historias del libro va sobre un hombre llamado Eugene O'Kelly. Eugene O'Kelly era el director ejecutivo de la consultora KPMG. Un día, Eugene O'Kelly fue al médico para ver los resultados de su chequeo, y el médico tenía una expresión que nunca desearíais verle a vuestro médico. Esto pasó de verdad. El médico le dijo que le quedaban 90 días de vida. Tenía un tumor cerebral que no se podía operar. Así que Eugene O'Kelly hizo algo fascinante con esos 90 días que le quedaban. Decidió vivirlos de forma totalmente distinta para que esos últimos días fueran los mejores 90 días de su vida. Al verse enfrentado con su mortalidad, se dio cuenta de que en todos sus años como gigante de los negocios, nunca había llevado a su esposa a comer. En todos sus años como director ejecutivo, se había perdido los recitales de Navidad de su hija. En todos sus años como líder en el sector, no había ido con sus amigos a dar un largo paseo por el Central Park. Entonces, decidió ser lo que yo llamo en el libro un creador de momentos perfectos. Y reflexionando sobre esto, creo que es fundamental hablar sobre ser un creador de momentos perfectos. Puedes ser rico si tienes mucho dinero, pero si creas momentos perfectos con tu familia cada día. Hoy he vivido un momento perfecto. Estaba escuchando música country en la habitación del hotel, tomándome un café delicioso y escribiendo en mi diario, y me sentí vivo. No me costó mucho dinero, y de eso va. La riqueza que el dinero no puede comprar. Profundizando en mi historia personal, debo decir que yo antes era abogado de lo civil, y decidí ser abogado por los motivos equivocados. La gente de mi alrededor decía que, si me hacía abogado, me levantaría feliz, lleno de paz y alegría. Así que me hice abogado. Se me dio muy bien, gané mucho dinero, tenía un coche bonito, un sitio estupendo donde vivir. Pero cada vez que me levantaba, me miraba al espejo y no me gustaba la persona que estaba viendo. Y para explicar esto mejor, debo preguntaros con todo el respeto, ¿qué sentido tiene ganar en el mundo, pero perder en vosotros mismos? Mi vida cambió cuando me di cuenta de que lo mío no era ser abogado. Al igual que Julian Mantle en El monje que vendió su Ferrari, me lancé a la aventura. Aprendí a meditar, empecé a llevar un diario, empecé a entrevistar a gente que llevaba una vida extraordinaria. Empecé a fijarme mucho en lo que compone una vida plena, e hice un cambio radical en mi vida. Escribí ese libro. Muchos no lo saben, pero El monje que vendió su Ferrari lo publiqué yo mismo en una copistería abierta 24 horas. Todos se rieron de mí. El título les parecía ridículo. Decían, ¿qué sabrá un abogado de vivir una vida extraordinaria? Pero la gente empezó a leer este libro autopublicado. La editorial lo compró. Fue de boca en boca y se convirtió en un fenómeno. Entonces, escribir este libro me ha cambiado la vida. Pero creo, para ser sincero, que mi vida cambia constantemente. Crezco constantemente, leo constantemente, mejoro constantemente. Creo en gran medida que, si quieres ser tu mejor versión, este viaje que llamamos vida es casi una serie de pequeñas muertes. Quien eras ayer debe morir para que puedas convertirte en quien serás mañana. Por eso cambio constantemente en mi viaje vital. También os diría que la primera forma de riqueza, la riqueza que el dinero no puede comprar, es el crecimiento. La sociedad no te aplaude por crecer, por leer, por tener un mentor, por innovar en tu trabajo o tu vida o por ser rico. Yo considero que ganas si creces. Pienso que estamos en este mundo para materializar nuestros dones y talentos y para desarrollar una intimidad con quien realmente somos.
Si cada día ganamos pequeñas batallas, crecemos y mejoramos. Nos volvemos más valientes, sabios y fuertes. Eso vale más que todo el oro del mundo. A menudo, la gente me pregunta sobre personas cuya vida haya cambiado gracias a mi trabajo. Para seros sincero en esta charla de hoy, no soy de fijarme mucho en el impacto que tienen mis libros. Lo veo más como una misión. Es el 31º año que escribo libros y hago presentaciones. Es el tercer mes de mi gira literaria mundial, y lo que me da fuerzas es mi motivación y un sentido del deber. Creo que es peligroso pensar en el impacto que tenemos y pensar en el éxito. Quiero centrarme en lo que es la misión, pero me han pedido que os cuente algunas historias de gentes que han leído mis libros. Ayer estaba en Instagram y recibí un mensaje directo de un dermatólogo diciendo que había leído un libro mío. Creo que era El monje que vendió su Ferrari o El club de las 5 de la mañana. Tenemos que hablar de El club de las 5 de la mañana, porque la gente lo ama o lo odia. Pero lo dejaremos para después. Lo que me dijo el dermatólogo fue, y cito, «Tus libros me han cambiado la vida. Gracias a tus libros y cómo hablas de tu trabajo como algo mágico. O sea, hacerlo lo mejor posible. Hacer un trabajo excelente en un mundo donde muchos olvidamos que todo trabajo tiene su dignidad y la oportunidad de prestar servicio». Dijo, «Hemos construido el mayor grupo de clínicas dermatológicas de España. Empecé la gira literaria en Toronto. Soy canadiense. Y en la firma del libro, muchas personas contaron cómo les había influido mi trabajo. Me resulta incómodo hablar de ello, pero en fin, repito, creo que es peligroso. En fin, para continuar con estos ejemplos, se me acercó una joven y me dijo, «Hace un año vivía en el coche. Leí El club de las 5 de la mañana y me ayudó a volver a creer en mí misma. Ahora, dejemos mis libros a un lado y centrémonos en vosotros. Cuando creéis en vosotros mismos, aunque el mundo no crea en vosotros, estáis ganando». Muchas veces olvidamos que la opinión de alguien sobre lo que no podemos hacer no es más que una opinión ajena. A ver, ¿cuántos de aquí hemos tenido una idea, quizá de correr una maratón, encontrar el amor, escribir un libro, desarrollar una aplicación o abrir un restaurante donde servir jamón ibérico y pan con tomate? Y alguien nos ha dicho, sé realista, no lo hagas. ¿Y si va mal? ¿Y si la gente se ríe de ti? Mi humilde recomendación es que los dejemos reírse de nosotros. Nuestro deber es ser valientes. Nuestro deber es recordar que nuestro instinto es mucho más fuerte que nuestro intelecto. ¿Qué es el intelecto? Es lo que el mundo nos dice que debemos creer. Eso es el intelecto. El intelecto nos dice, esto es la realidad. Hemos oído muchas veces lo de ser realista, pero Roger Bannister no fue realista. Roger Bannister corrió 1 milla en menos de 4 minutos. Mi editor, Carlos, está aquí y también corre. Antes de conseguir eso, el mundo, o sea, la realidad, decía, es imposible. Si un ser humano corre 1 milla en menos de 4 minutos, se derrumbará y morirá. Pero cuando lo consiguió porque era posibilista, en las semanas y los meses siguientes, muchos otros corrieron la milla de 4 minutos. Por eso os digo que confiéis en vuestro instinto antes que en vuestro intelecto, y recordad que la realidad solo es lo que el mundo dice que es posible. Nuestro deber es romper con nuestra realidad, lo cual me lleva a lo que yo llamo microvalentía. Hacer cosas difíciles cada día, aunque sean pequeños actos de valentía. Espero que se entienda la comparación. Cuando haces algo que te parece difícil o te da miedo, aunque sea una cosita de nada. Por ejemplo, te da miedo mostrar afecto, pero compras un café de más para dárselo a alguien por la calle. O te da miedo hablar en público, como me pasaba a mí, pero levantas la mano temblando y dices, «Vale, haré la presentación». Cada vez que haces esos pequeños gestos, rompes con tu realidad y llegas a una mejor versión de la realidad. Y si haces eso cada día, imagínate lo fuerte que serías. Entonces sí, llevo décadas con esto, y me siento muy agradecido y humilde porque mis libros, como
El club de las 5 de la mañana. O el monje que vendió su Ferrari y el nuevo. La riqueza que el dinero no puede comprar. Están llegando al corazón y la mente de las personas. Les devuelve la fe en sí mismas y les da herramientas y principios para ser más creativos, productivos, sanos y felices, y para encontrar el amor, porque el mundo está ahora en una multicrisis. Hay guerras, pandemias, una crisis del coste de la vida, inestabilidad social. Soy optimista, pero también realista. Creo que irá de mal en peor hasta que empiece a mejorar. Así lo veo yo. No es la primera vez en la historia que ocurre así. Hay períodos de 10 o 15 años donde todo es un caos hasta que llegan los tiempos de prosperidad. Los tiempos buenos volverán. Solo hay que pasar antes por unos años de inestabilidad. Pero también os diré que los tiempos difíciles son los mejores para crecer y fortalecernos. Los grandes líderes surgen en la oscuridad, no en la tranquilidad. Me gustaría invitaros, con todo el cariño y el respeto, a este período de tanta incertidumbre, donde muchos tenemos miedo y estrés, y donde hay también tanta toxicidad y negatividad. Es el momento de aprender los principios, la sabiduría, los hábitos de la felicidad, la vitalidad, la creatividad y la productividad. Es el momento de desarrollar vuestro heroísmo para que seáis líderes en vez de seguidores cuando las cosas mejoren. Reflexionando sobre qué me inspira y me motiva cada día, y también sobre mis temores en esta vida, creo que lo que me inspira es mi misión. La palabra propósito es muy sencilla, pero cuando encuentras un propósito, por ejemplo, si eres camarera, animas a la gente siendo amable y haciendo tu trabajo de maravilla. Si eres profesora, tienes la misión de ayudar a los niños a creer en sí mismos, de enseñarles y que crezcan para ser adultos de primera. No hemos hablado del propósito, pero creo que sin un propósito no tienes esperanza. Si una persona pierde la esperanza, lo pierde todo. Entonces, a mí lo que me inspira es mi misión. Pronto será mi cumpleaños, tengo muchos años a mis espaldas, y aún así me siento como un novato. Aún me siento como cuando autopubliqué. El monje que vendió su Ferrari. Quiero escribir mejores libros, quiero dar más charlas, quiero viajar más, pero sobre todo, quiero ayudar. De pequeño, mi padre me enseñó una lección y quiero compartírosla por si os sirve de ayuda. Me dijo: Robin, cuando naciste, lloraste mientras los demás se alegraban. Hijo, vive de tal forma que cuando te mueras, los demás lloren mientras tú te alegras. No muchos lo saben, pero mi abuelo paterno era cura, así que, de pequeño, mi padre hablaba mucho sobre ayudar. Mi padre cumplirá 86 años el mes que viene, y ha sido médico durante 54 años. Lo que me inspira es poder aportar mi granito de arena para construir un mundo mejor y recordárselo a la gente porque nacemos en la genialidad, pero nos abandonamos a la mediocridad. Nacemos con brillo en la mirada, con el corazón lleno de valentía y fuerza, con unos sueños increíbles, pero luego nos hacemos adultos. Alguien dijo una vez que los adultos no son más que unos niños estropeados. Entonces, para mí, es muy inspirador escribir libros, viajar y crear contenido en Internet que le recuerde a la gente su derecho a ser geniales y vivir una vida extraordinaria. Eso me inspira. El arte también me inspira. Me encanta el buen arte. Sacaré tiempo para ir a ver el Guernica de Picasso. Iré y me sentaré ahí una horita para apreciar el Guernica y empaparme del encanto de su gran maestro. También me inspiran los grandes libros. Me encanta leer cada día, ya sea un libro o un audiolibro. Esta mañana he ido al gimnasio del hotel muy temprano con un audiolibro. Mi padre me inspira. Es un gran sabio. Mi madre siempre me dice: siempre escribes sobre tu padre en tus libros. ¿Por qué no escribes más sobre mí? Así que en La riqueza que el dinero no puede comprar, he escrito mucho sobre mi madre, incluido un capítulo sobre la tercera forma de riqueza que es la familia. El capítulo es: la vez que mi madre se enfrentó a una banda de motoristas. Luego, mis lectores me inspiran.
Y no lo digo porque haya una sala llena de gente que probablemente haya leído mis obras. Pero me inspiráis porque vivimos en un mundo lleno de ciberzombies. Vivimos en un mundo donde mucha gente es adicta. De verdad. Se comportan como adictos. Sí. Vivimos en un mundo donde a la gente le atraen las cosas malas. Viven creyendo que tienen derecho a todo. Muchos quieren las recompensas de primera categoría, pero no están dispuestos a hacer lo que ello requiere. Es como si un deportista dijera que quiere estar en primera categoría, ser campeón olímpico, pero no quiere levantarse a las 5 de la mañana para entrenar. Por tanto, mis lectores, que dejan el móvil a un lado, desarrollan su intelecto, su corazón, abren negocios, construyen una vida estupenda, se levantan a las 5 de la mañana, hacen ejercicio y llevan un diario. Me inspiran. La Madre Teresa dijo una vez, de una forma preciosa y mucho mejor que yo: si cada uno barriera el patio de su casa, tendríamos un mundo limpio. Si cada uno barriéramos nuestro patio y nos convirtiéramos en nuestro propio héroe, más sabio, más amable, más valiente, más constante, construiríamos un mundo mejor. Por eso, cada uno de vosotros y mis lectores me inspiráis profundamente. Luego, para hablar sobre qué me da miedo, pues me da miedo el potencial desperdiciado. Como decía George Bernard Shaw, cuando muera, quiero estar completamente agotado y no ser un montoncito febril y egoísta de malestares y molestias que se queja de que el mundo no se consagra a hacerlo feliz. Entonces, yo creo que las personas, y hay estudios que lo respaldan, usan muy poco su potencial. Por eso considero que uno de los mayores delitos es la traición a uno mismo. Creo que el potencial que no se expresa se convierte en dolor. Muchos sentimos dolor. Un dolor invisible, subconsciente, porque de pequeños sabíamos que podíamos hacer grandes cosas. Teníamos cierta intimidad con nuestros dones y talentos. Pero a medida que nos hacemos mayores, nos dicen que no soñemos, que no nos atrevamos, que no sigamos nuestro corazón, que no seamos muy amables, ni muy entusiastas, ni muy cariñosos. Así que vamos creciendo, y a medida que nos hacemos mayores, nos vamos empequeñeciendo. Empezamos a creer que el mundo no es un lugar seguro, y olvidamos quién somos realmente. A esto los sociólogos lo llaman endoculturación. Nos convertimos en lo que el mundo quiere. Hablamos como los demás, nos vestimos como los demás, caminamos y pensamos como los demás. Entonces, para mí, lo aterrador o lo que me da miedo es no aprovechar al máximo mi potencial, porque de verdad creo que el potencial que no se expresa se convierte en dolor. Y muchos sentimos dolor porque no hemos cumplido nuestra promesa. No hemos aprovechado nuestros dones y talentos. Cuando sentimos dolor, intentamos huir de él. ¿Y cómo huimos del dolor? Preocupándonos demasiado, cotilleando demasiado, estando demasiado con el móvil, trabajando demasiado, quejándonos demasiado. Intentamos huir de lo que sentimos. Me da miedo que haya más guerras, si os soy sincero. Por último, diría que me da miedo que muchas personas magníficas con potencial desperdicien su vida pasándose el día con el móvil, viendo vídeos de perritos y gatitos que bailan. Entonces, me parece que muchas personas están enganchadas a los juguetitos brillantes de ahora. Creo que es algo evidente, pero es cierto que esos momentos que malgastamos en trivialidades, nadie nos los va a devolver. Hay un refrán que dice: si la juventud supiese, si la vejez pudiese. Si la juventud supiese, si la vejez pudiese. Ahí está la gracia de ser joven. Crees que tienes mucho tiempo por delante, pero cuando te haces mayor, empiezas a contar los días. Y esos momentos no los vas a recuperar. Me da miedo que mucha gente pase sus días de gloria centrándose en un único objetivo y perdiendo el tiempo con banalidades, y que cuando llegue a los 50, 60, 70, 80 años, se dé cuenta de que ha perdido el tiempo. Ahora, hablemos de ciencia, porque sé que en estas charlas les gusta la ciencia, el contenido, las fuentes fiables y las respuestas. Pues según unos estudios, una persona consume contenido digital durante 4,37 horas al día. Eso equivale a 3 meses al año.
y ese tiempo no lo vamos a recuperar. Así que esas serían algunas cosas que me dan miedo. Después de más de 20 años de investigación y experiencias personales, reflexionando sobre cuáles son los hábitos para vivir una vida plena, hay una especie de tatuaje mental que voy a compartiros. Se trata de 5 herramientas que os cambiarán la vida. El tatuaje mental es: más dichosas plegarias, Dios Padre. Esto no tiene nada que ver con la religión. Es una frase que os recordará a 5 herramientas. La M de más viene de MVP, que significa meditación, visualización y plegarias. Para tener un hábito que funcione, cada mañana durante 5 días a la semana, en solo 20 minutos, medita. Visualiza quién quieres ser en un año, 2 o 3, y reza. Luego, la D de dichosas viene de diario. Llevar un diario es muy importante. Quizá algunos estáis pasando por un divorcio, una enfermedad o un problema económico. Cuando escribís en un diario sobre vuestro dolor, os desahogáis. El diario va genial para escribir sobre vuestro día, sobre quién queréis ser, sobre vuestros problemas. Yo mismo he escrito esta mañana sobre mis perspectivas de futuro en 5 años. 5 años. ¿Cómo me gustaría verme en 5 años? Tengo claras mis perspectivas de futuro, soy estratégico, más pacífico, más dichosas plegarias. La P de plegarias viene de positividad. Es una palabra muy sencilla. Positividad. Pero recordad que al final somos nuestras conversaciones. Para hablar de un hábito para tener una vida plena, rodéate de personas que te llenen de alegría y aléjate de las que te chupan la energía y las que te quitan el sueño. Aceptamos a gente tan tóxica en nuestra vida, incluso en las redes sociales. Gente que critica, que se ríe de otros, que hunde a otros en vez de elogiarlos. Haz una evaluación de las personas que te rodean. Pregúntate quiénes te animan, manténlas cerca y aléjate de 3 personas que te chupan la energía. Sabes quiénes son, ¿no? Cuando dices: quiero correr una maratón, quiero unirme al club de las 5 de la mañana, quiero escribir un libro, quiero crear una aplicación, quiero leer cada noche en vez de mirar la tele. Esas 3 personas son las que te dicen: sé práctica. ¿Y si fracasas? Eso no va a ir bien. Tú no eres como la gente que hace grandes cosas. Así que dejad marchar a esas personas. Y ahora diréis: ¿y si esa persona es mi madre? ¿Y si esa persona es mi mejor amigo? Entonces, lo que os diré es que practiquéis la asociación selectiva. Si la persona que os chupa la energía es un ser querido, en vez de estar hablando con ella todo el día y absorber su veneno y negatividad, hablad con ella una vez a la semana. Quizás sea un amigo desde hace 10 años, pero si no crece a la vez que vosotros y os desmoraliza, entonces queredlo a distancia. Queredlo a distancia. Hay una expresión muy buena. Razón, temporada o toda la vida. Algunas personas llegan a tu vida por una razón. Otras personas están en tu vida por una temporada y otras, aunque pocas, se quedan contigo toda la vida. Y como estás creciendo, no a todo el mundo le gusta crecer. Si tus amigos no quieren crecer, tú acabarás creciendo más que ellos constantemente. Entonces, más dichosas plegarias. La P es la positividad, los amigos y la revisión de la información que hay en tu vida, o sea, evalúa las revistas, los libros y la gente a la que sigues, y asegúrate de que haya positividad, porque no puedes cambiar el mundo si no estás inspirado. Más dichosas plegarias, Dios. La segunda D es por la distracción que destruye la producción. La adicción y la distracción es la muerte de la producción creativa. O te pasas todo el día con el móvil o cambias el mundo, pero las dos cosas no. Deja el móvil al menos unas horitas al día. Con todo respeto y cariño, os reto a que una vez a la semana, durante 24 horas, hagáis un descanso digital. Nada de dispositivos digitales. Tenéis que sacar tiempo para alejaros de la tecnología. Es un gran asistente y un terrible dueño. Si siempre estáis conectados, nunca podréis renovar vuestra fuente de creatividad, energía y productividad. Luego la P de... Bueno, ya sabéis la frase. La P de padre viene de progresar. Es que... Lead más.
Para mí, una casa llena de libros es una casa preciosa. Buscaos un mentor. He escrito La riqueza que el dinero no puede comprar, como si estuviésemos en una mentoría, donde os enseño mi granja que es donde vivo, la salita donde escribo. A lo largo de 175 capítulos, os voy explicando las 8 formas de riqueza y os guío. ¿Cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes mejorar tu vida familiar? Luego, está la segunda forma de riqueza. ¿Cómo puedes estar más sano, ser más feliz, tener más energía y vivir más? La tercera forma de riqueza, la maestría. Os explico cómo adquirir esa maestría en el trabajo. La segunda P os recordará los hábitos del día a día. Si no habéis progresado un poquito, habéis perdido un día maravilloso. Entonces, para abordar la cuestión de si ser feliz depende de nosotros, diría que totalmente. Nadie es responsable de nuestra felicidad, solo nosotros. A menudo le decimos a nuestro marido, o mujer, o novio, o novia, o nuestros amigos que nos hagan felices. Pero depende de nosotros. A veces, esperamos que la gente que nos rodea nos haga felices. Pero no somos niños, somos adultos. A las víctimas les gusta mucho el QCJ, quejarse, culpar y justificarse, mientras que los líderes tienen RPA, responsabilidad personal absoluta, lo cual me lleva a las dificultades. Muchos de nosotros enfrentamos dificultades en la vida. Todos hemos pasado por una ruptura. Todos hemos sufrido dolor. Todos hemos sentido decepción. Pero el pasado no es una cárcel en la que vivir, sino una escuela de la que aprender. Todos habéis oído hablar del estrés postraumático, ¿no? Pasar por un momento duro y traumatizante es estresante. Pero, ¿sabíais que la ciencia ha acuñado un término llamado crecimiento postraumático? Pensemos en las personas que han estado en campos de concentración, en cárceles. A muchas de ellas les han traumatizado de por vida. Muchas no volvieron a ser las mismas, pero las pocas que protegieron su esperanza y pensaron en cómo podían usar su tragedia para volverse más fuertes, experimentaron un crecimiento postraumático. Creo que eso es un gran poder, usar el dolor para purificarnos, usar el sufrimiento para volvernos más fuertes. Reflexionando sobre quién me inspira, uno de mis héroes es Nelson Mandela. Mi vida cambió hace 5 años cuando visité la celda donde estuvo preso Nelson Mandela. Cogí un ferry de Ciudad del Cabo a la isla Robben. Como sabéis, Nelson Mandela estuvo preso en la isla Robben durante 18 años de los 27 que estuvo encarcelado. Vi la cantera de cal donde realizó trabajos forzados durante 7 años. También vi las duchas donde los guardias lo miraban, cuando ya era un anciano. Estuve en el patio donde escondió su autobiografía. Un largo camino hacia la libertad, al lado de las tomateras. Luego, el guía me llevó a su celda. Y os lo digo en serio, ojalá lo hubierais visto. Os animo, antes de que sea demasiado tarde, a que vayáis a la isla Robben y visitéis la celda de Nelson Mandela. Su celda no es mucho más grande que este espacio. Ni siquiera tenía cama, solo tenía una estera de palma en el suelo. ¿Sabíais que durante los años que estuvo en la isla Robben se negaron a darle pantalones por el color de su piel? Pero cuando salió de la isla Robben, volviendo al tema del crecimiento postraumático, de usar el dolor para crecer, cuando salió de la isla para convertirse en presidente de Sudáfrica, contactó al fiscal que pedía su pena de muerte y le invitó a cenar. Y también invitó al guardia, que vigilaba su celda, a su investidura como presidente de Sudáfrica. Alguien le preguntó por qué lo hizo y él contestó, porque si no lo hacía, seguiría preso. Si miráis cualquier foto de Nelson Mandela tras ser excarcelado después de 27 años, adivinad qué. Sale sonriendo. Por lo tanto, os diré lo siguiente. En vez de ser víctimas y preguntarnos de quién depende nuestra felicidad, recordemos que en las buenas depende de nosotros y en las malas también depende de nosotros. En las malas podemos sufrir, pero también podemos encontrar la alegría en los momentos sencillos. La riqueza que el dinero no puede comprar. La séptima forma de riqueza,
es la aventura. Hay muchos capítulos sobre cómo podemos encontrar la magia en nuestro día a día. Incluso tengo un capítulo titulado Desaparece durante un año, donde os animo a cogeros un año sabático para visitar un sitio al que siempre hayáis querido ir. A lo mejor Vietnam, a Tokio, a Medellín, a Nueva York. Pero dejad el móvil en casa y leed a los clásicos, aprended a meditar, encontraos a vosotros mismos y volved más renovados. Y si no podéis cogeros un año sabático porque tenéis familia, o sí que podéis, desapareced 6 meses. Y si no podéis desaparecer 6 meses, desapareced una semana. Y si no podéis desaparecer una semana, tomaos un día para vosotros mismos y desapareced, alejaos del mundo. Si estáis siempre pendientes del mundo y no disfrutáis de la naturaleza, perderéis la felicidad y a vosotros mismos. Reflexionando sobre alguien que una vez conocí, recuerdo a una persona que me compartió su historia de transformación. Hace unos años estaba mal, trabajando en unos grandes almacenes, casado y con hijos. Hoy está al lado de su mentora, viendo mi charla, sus hijos con su madre, él sin pareja, pero feliz y contento. Esto me lleva a hablar sobre qué relación deberíamos tener con el dinero para ser felices. El dinero no es malo. La gente se cree que en el monje que vendió su Ferrari. Sugiero que deberíamos ir por ahí en taparrabos y vivir en cuevas. Pero lo que quiero decir es que un monje de verdad es el que vive en la ciudad con sus responsabilidades y aún así busca la paz. Me parece demasiado fácil lo de vivir en cuevas y buscar ahí la paz. Entonces, ¿qué relación deberíamos tener con el dinero? Pues el dinero no es malo y por eso es la quinta forma de riqueza en el libro. La riqueza que el dinero no puede comprar. Tiene 25 capítulos donde desmonto cómo piensan los multimillonarios a los que he orientado durante más de 15 años, así como sus hábitos y estilo de vida. El dinero es lo que te da de comer. El dinero te permite cuidar de tu familia. El dinero te permite hacer cosas interesantes. Te permite comprarte cosas bonitas. Tener cosas bonitas no tiene nada de malo. La relación con el dinero. Creo que la clave está en ver el dinero y las cosas bonitas como complementos en vez de endiosarlas. Pienso que los problemas vienen cuando dejamos que nos defina el dinero. Cuántos seguidores tenemos en las redes sociales, lo rápido que es nuestro coche o lo grande que es nuestra casa. Todas esas cosas hay que verlas como complementos en vez de ponerlas en un pedestal. Pero lo principal es que el dinero es importante. El dinero es algo, pero no lo es todo. La sociedad nos ha dicho que el dinero te hace rico. No sé vosotros, pero muchas veces oímos en los podcasts y tal que dicen: tenemos una invitada especial, es multimillonaria. Pero ¿y el basurero que te limpia las calles? ¿Y el profesor? Que quizá no tenga la mayor fortuna, pero tiene la fortuna de influenciar. Por eso, en el libro hay 8 formas de riqueza. El dinero es la quinta forma de riqueza, pero hay otras 7 formas de riqueza, como el crecimiento. Cuando desarrollas una intimidad y vas descubriendo lo fuerte que eres, lo sabio, lo maravilloso, es una divisa mucho más valiosa que todo el oro del mundo. La segunda forma de riqueza, el bienestar. Estaba en Qatar. Alguien me dio una nota y me dijo que la leyera cuando llegara al hotel por la noche. Lo leí y ponía: la salud es la corona de la persona sana que solo una persona enferma puede ver. La salud es eso que, si pierdes, te pasarás el resto de tus días intentando recuperar. Es una forma de riqueza. Si estás sano, tienes una riqueza que el dinero no puede comprar. Pensemos en la sexta forma de riqueza, vuestro entorno social. Si te rodeas de gente cuya vida te gusta, de gente que te inspira y te motiva a hacer todo lo posible, eso es una forma de riqueza. La octava forma de riqueza en la riqueza que el dinero no puede comprar es el servicio. No significa que tengas que ser primer ministro, presidente, activista o la Madre Teresa. Habéis venido con vuestros hijos, que además de educarlos, tampoco ya son tan pequeños, los enriquecéis y les servís. Servir a un desconocido, a un cliente. Eso es una forma de riqueza. He descubierto que cuanto más doy, más feliz soy.
Es una divisa que el dinero no puede comprar porque fomenta la autoestima. Al final, cuando te vas a dormir, ya puedes tener 1.000 millones de dólares que, si no tienes autoestima, eres una persona pobre. He orientado a muchos multimillonarios a los que les sobraba el dinero, pero les faltaba vida. Considero que la integridad vale más que todo el dinero del mundo. Después de tantos años de experiencia, tanto como lector por mi parte, como mentor de grandes líderes, reflexionando sobre las claves para ser un gran líder y para ejercer un buen liderazgo, si tuviera que resumirlo mucho, te diría que el liderazgo es lo contrario al victimismo. Como ya he dicho, el liderazgo es la RPA, responsabilidad personal absoluta. La felicidad es mi responsabilidad. La cultura de la empresa es mi responsabilidad. Los resultados son mi responsabilidad. Mi mentalidad es mi responsabilidad. La calidad de mis productos es mi responsabilidad. A las víctimas le gusta el QCJ, quejarse, culpar y justificarse. El liderazgo no es algo que se lleve a cabo solo en los negocios. El liderazgo lo aplicamos a nuestra vida. Lideras tu salud, lideras tus valores, lideras en casa, lideras en tu país, lideras con tu perspectiva. El liderazgo es la RPA, responsabilidad personal absoluta. El liderazgo va de tener perspectiva. Si no tienes una perspectiva de futuro, te perderás la energía que conlleva la perspectiva. Si no tienes una perspectiva clara de futuro, podrías caer en la trampa de estar ocupado con estar ocupado. Pero ¿qué sentido tiene estar ocupado con las cosas equivocadas? No hay que confundir el estar ocupado con la productividad. No hay que confundir el movimiento con el progreso. El liderazgo va de crear líderes. El deber de un líder es crear más líderes, no solo sentarse en un despacho, sino orientar y fomentar, ayudar a la gente que no es consciente de sus dones y talentos a descubrir sus dones y talentos. El liderazgo va de ser inspirador. Steve Jobs fue un gran ejemplo de ello. Debido a él, Bud Tribble, que trabajaba en Apple, acuñó el término campo de distorsión de la realidad. Decía, cuando oyes las ideas de Steve, te ríes, pero cuando estás delante de él, casi te hipnotiza y acabas creyéndotelas debido a su campo de distorsión de la realidad. Pienso que los líderes son visionarios. Los líderes son inspiradores. Los líderes son posibilistas. Además, no puedes inspirar a la gente si no tienes una fuente llena de inspiración. Así que leed, inspiraos, id a galerías de arte, hablad con gente interesante, poneos en forma. El liderazgo va de tener disciplina. Tener disciplina, hacer cosas complicadas. Según la ciencia, tener disciplina y fuerza de voluntad es como un músculo. Cuanto más lo flexiones, más fuerte será. Cuando vemos a los titanes del liderazgo, caemos en la trampa de pensar que nacieron con disciplina, que desde pequeños se despertaban como si fueran miembros del club de las 5 de la mañana. Debéis ir practicando las cosas difíciles hasta que sean fáciles. Todo lo que ahora os parece fácil, antes os parecía difícil. Ese es el valor de la microvalentía, hacer algo difícil cada día. No soy ningún gurú, pero esta mañana pensé en darme una ducha fría, así que puse el agua un poco más fría. ¿Por qué? Porque cuando fuerzas el cuerpo, se llama hormesis, se libera cierta cantidad de neuroquímicos y endorfinas positivas. Únete al club de las 5 de la mañana. Llévate al límite en tu entrenamiento. En vez de leer libros facilitos o ver vídeos en línea, lee algo más complicado. Así es como vas adquiriendo disciplina. Los grandes líderes tienen disciplina. Además, los grandes líderes nunca pierden la mentalidad de cinturón blanco. Si piensas que eres un experto, ya estás decayendo. Por lo tanto, el verdadero liderazgo va de ser humilde. Significa que siempre estás aprendiendo, escuchando y creciendo. Si piensas que ya lo sabes todo, es que te estás quedando obsoleto. Por último, el liderazgo va de ser útil. El líder que más ayuda a los demás gana. Esto es muy relevante para los negocios porque cuando aportas un buen valor al mercado, cuando ofreces a tus clientes y al mundo más valor en cuanto a productos y servicios, a los cuales tienen todo el derecho, ahí demuestras liderazgo.
Y es una gran oportunidad porque la mayoría de los negocios son mediocres. La experiencia como huésped en muchos hoteles es mediocre. Muchas aerolíneas son mediocres. Muchas cafeterías son mediocres. Muchos restaurantes son mediocres. Pero el liderazgo va de romper con eso, hacer cosas diferentes a las que hacen los demás y ofrecer unos servicios de gran valor al mercado. Profundizando en lo que más me ha impactado de los grandes líderes con los que he trabajado, primero me gustaría elogiarlos. El liderazgo también va de celebrar a los héroes sin capa. Igual os parece raro, pero llevo un auricular por el cual 2 intérpretes me traducen las preguntas y son excelentes. Así que demos una ronda de aplausos para los intérpretes que no se ven en cámara. Para continuar con las personas que me inspiran, una de ellas sería Pau Gasol. Cuando era pívot en Los Angeles Lakers, vino a una charla mía. Y hablamos un rato. Es una persona increíblemente maravillosa. Después de esa charla el fin de semana, lo llevé al aeropuerto. Y fue increíble porque cuando llegó al aeropuerto, todo el mundo se le acercó. Los niños fueron corriendo a pedirle un autógrafo, los adultos fueron a pedirle una foto, otros fueron a hablar con él. Y me fijé en que a medida que caminábamos por el aeropuerto, Pau Gasol se paró a hablar y escuchar atentamente a cada una de esas personas. Cuando llegamos al embarque le dije: «Madre mía, Pau, te has parado a hablar con cada uno de ellos». Y me dijo algo que nunca olvidaré y os voy a contar. Me dijo: «Robin, cuesta muy poco hacer feliz a alguien. Eso sería algo que he aprendido de alguien que vino a una de mis charlas. Richard Branson vino a un evento mío, el Titan Summit. Lo que aprendí de él es la importancia de entrar en un sector donde todo se hace igual, no hay innovación, y alterarlo. Eso hizo con la aerolínea Virgin Atlantic. Desbancó al principal competidor, British Airways, e introdujo mucha innovación. Sus aviones tenían servicios de masaje, restauración y un montón de cosas. Richard Branson me enseñó mucho sobre ser un visionario, romper con lo establecido y rodearme de gente más inteligente y rápida que yo. Shaquille O'Neal era uno de los ponentes en una charla mía y me dijo algo cuando lo entrevisté que aún recuerdo hoy día. Me dijo: «Robin, antes de un partido con los Lakers, solía ir a mi antiguo barrio que estaba en una zona muy conflictiva de Los Ángeles y me pasaba un rato jugando al baloncesto con los niños que estaban en la cancha». Y le pregunté: «¿En serio? ¿Antes de un partido?». Y me dijo que sí. Le pregunté por qué lo hacía y me contestó: «Porque yo era como esos niños». Lo que aprendí de él fue que hay que tener los pies sobre la tierra. Cuando crees que estás en lo más alto, empiezas a quedarte obsoleto. Esos son algunos líderes de los que me he rodeado y que me han influenciado. Llevo 15 años trabajando con multimillonarios famosos, deportistas profesionales, estrellas del deporte. He aprendido un montón de ellos y son como nosotros, solo que tienen otras profesiones. Para tener los resultados que solo tiene el 5% de la población, tienes que estar dispuesto a hacer lo que el otro 95% no quiere hacer. Por eso he escrito La riqueza que el dinero no puede comprar. Lo escribí en solo un año, el año pasado. Dije: vale, si pudiera compartir la mejor información, los mejores principios, el mejor conocimiento, las mejores herramientas y técnicas para ayudar a las personas a ser líderes, vivir una vida plena, hacer cosas increíbles, encontrar el amor, tener una mejor salud y ser más felices, ¿cómo lo haría? Pues escribiendo este nuevo libro. Ahora bien, pensando en el tema del fracaso, me han preguntado sobre esto y sobre uno de mis mayores fracasos y cómo salí de él. Creo que el fracaso es como la gasolina, y el fracaso puede ser muy útil. Creo que se reduce a lo que te dices a ti mismo sobre la realidad. Hace tiempo, estuve en Londres y hacía un día precioso. Iba a mi aire paseando por el río Támesis, escuchando música, cuando de repente oí a un músico callejero tocar la guitarra. Tocaba de maravilla, así que me paré. Me senté en el suelo y lo escuché tocar una canción. Luego, tocó otra canción y se me saltaron las lágrimas. Cuando acabó de tocar, aplaudí y le dije: «Madre mía, ¿qué canción más bonita acabas de tocar?». Se llamaba Scott. Me dijo: «Pues, creo que era escocés». Me dijo: «Pues,
Intento imitar el acento escocés. Me dijo: pues esta canción la compuse yo mismo pensando en el fracaso de mi matrimonio. Y le dije: no creo que hayas fracasado, porque de no ser por esa ruptura, no habrías escrito esta canción. Entonces, no creo que... Un fracaso es un fracaso solo si lo consideramos como un fracaso. Ya sé que suena muy simplista, pero imaginaos que perdéis un cliente. Podéis quejaros y lloriquear como un niño por haberlo perdido, o podéis pensar en cuál es la oportunidad que se os abre. Yo lo llamo la pregunta Cota. ¿Qué oportunidad tengo ahora? Si un vehículo te corta el paso en la carretera, puedes perseguir a esa persona hasta su casa y gritarle, o puedes preguntarte, ¿qué oportunidad tienes ahora? Podrías meditar, podrías hacerte una buena rutina por la mañana, podrías aprender a perdonar. A lo mejor has tenido una ruptura que te cuesta superar. Casi todos nos hemos sentido decepcionados. Todos, alguna vez, nos hemos sentido traicionados, ¿verdad? La gente nos ha hecho cosas que nos han hecho daño. Puedes ser un amargado, encerrarte en ti mismo y cerrar tu corazón, o también puedes hacer lo que dijo Rumi. Él dijo: sigue rompiendo tu corazón una y otra vez, hasta que finalmente se abra. Así que el fracaso es la base de la fortaleza, lo cual me recuerda a mis fracasos. He tenido muchos, por ejemplo, en algunas relaciones personales. Lo que puedo deciros es que las cosas que me han roto el corazón son las que me han enseñado todo lo poco que sé. Lo aprendí cuando estaba decaído, en los momentos en que, sumido en la oscuridad, leí los libros de la sabiduría y medité durante horas. Me acuerdo de una vez cuando escribí 600 páginas de diario en 30 días. Bueno, hay un dicho que dice: un mal día para el ego es un gran día para el alma. El ego nos dice: es un momento difícil o un fracaso, huye de él y sé feliz sin más. Quizá os sorprenda, pero pienso que la felicidad está sobrevalorada. ¿Qué tienen de malo los momentos difíciles? ¿Qué tiene de malo ese proyecto del trabajo que te estresa y te desafía para que te des cuenta de lo fuerte que eres? La vida es como las estaciones. Hay estaciones en las que floreces y otras que te sumen en la oscuridad. Considero que la persona que más experimenta es la que más gana. Eso es lo que pienso sobre el fracaso. Me gustaría añadir algo más, y es que la vida es muy corta. Cuando te das cuenta de lo corta que es la vida, las cosas ya no te molestan tanto. Hacia el final de La riqueza que el dinero no puede comprar, cuento una historia sobre los últimos 3 deseos de Alejandro Magno. Alejandro Magno convocó a sus generales antes de morir y les comunicó sus 3 últimos deseos. Primero, quería que los médicos más ilustres llevasen su ataúd en el cortejo fúnebre. Segundo, quería que todos los tesoros que había acumulado en vida fuesen desperdigados durante el camino a su tumba. Y tercero, quería que todo el dinero que había ganado fuese esparcido por el mismo camino. Uno de los generales, que estaba asustado, le preguntó por qué deseaba esas 3 cosas. Y él respondió: primero, porque quiero que la gente vea que ni los más ilustres médicos tienen el poder de curar la muerte. Segundo, los regalos y las joyas que he conseguido tienen que quedarse aquí. Y tercero, quiero mantener las palmas de mis manos abiertas, porque vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Hay un término estoico llamado memento mori, que en latín significa recuerda que morirás. Ahora pensaréis: Robin, qué deprimente eres. Se supone que tus libros deberían inspirarnos. Pero creo que conectar con lo efímero de la vida no es deprimente, sino inspirador, porque cuando te das cuenta de que vivas cuanto vivas al final morirás, haces lo que tienes pendiente. Ya no te preocupas tanto por el rechazo. Ya no vives para complacer a los demás. Te arriesgas más y te vuelves más atrevido y cariñoso. Eres más tú mismo. Creo que cuando hablamos de fracaso, has de tomar perspectiva, darte cuenta de que la vida es corta y seguir adelante. Eso es lo más importante. Reflexionando sobre el tema del sueño, y si sigo recomendando levantarnos a las 5 de la mañana, incluso a los más noctámbulos,
Te diría que, por supuesto, aún os recomiendo uniros al club de las 5 de la mañana, porque creo que parte de esa pregunta es sobre el sueño. El club de las 5 de la mañana no va de no dormir. La falta de sueño es una de las principales causas por las que se reduce nuestra esperanza de vida. Según la ciencia, necesitamos de 6 a 8 horas de sueño al día. El sueño no es un lujo, sino una necesidad, y en el libro dedico un capítulo entero a ello. Se titula «Dormir es imprescindible». Lo que recomiendo en el libro, y con esta rutina matutina, que ahora usan millones de personas en todo el mundo, es acostarse temprano y levantarse temprano. Creo que lo decía Ben Franklin. Acostarse temprano y levantarse temprano hacen al hombre sano, rico y sabio. Lo que os propongo es acostaros a las 10 y levantaros a las 5. Ya veo a algunos negar con la cabeza. A las 10 aún estáis cenando. Entonces, os diría que 5 veces a la semana, o si no, 4 veces a la semana, intentéis acostaros a las 10, sigáis la rutina del club de las 5 de la mañana, en el libro está, se llama Fórmula del 20-20-20, y miréis a ver cómo os va. Los guerreros espartanos tenían un dicho: aquel que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. Si de verdad quieres cambiar tu vida, sigue una buena rutina mañanera. Es lo que definirá el resto de tu día. Luego, el fin de semana puedes acostarte un poco más tarde y levantarte un poco más tarde. Pero el club de las 5 de la mañana es muy eficaz. Te da lo que yo llamo en el libro la hora de la victoria. Pasas 60 minutos trabajando la mente, el cuerpo, el carácter y el espíritu. Para abordar cómo cultivar la creatividad y no perderla, creo que todos somos artistas. Todos somos artistas, y es muy importante proteger nuestra creatividad. Algunas ideas. Es una parte del día muy tranquila. Levántate temprano mientras los demás duermen y practica tu creatividad. El mundo necesita tu magia. Lo segundo es que puedes ser un gran artista o puedes estar con el móvil, pero no las dos. Entonces, te diría que mantengas una buena higiene digital, que establezcas unos límites claros y que cuando trabajes, hazlo bien y no porque sí. Si nos fijamos en los grandes artistas, veremos que tienen, ¿qué? Un taller. Todos los deportistas tienen, ¿qué? Un gimnasio. Todos los inventores tienen, ¿qué? Un laboratorio. En La riqueza que el dinero no puede comprar, hay un capítulo titulado Encuentra tu GoldenEye personal. Es por Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond. Compró una casa de campo en Jamaica a la que llamó GoldenEye, donde solía refugiarse para alejarse del mundo ruidoso. Ahí escribió su gran obra. Los científicos, los neurobiólogos y los psicólogos llamaron a esto el estado de fluir. Flujo es un término acuñado por el profesor de la Universidad de Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi. Todos tenemos este don. El cerebro puede entrar en estado de fluir. Es cuando el tiempo vuela y ni te enteras. A lo mejor estás jugando al fútbol y el tiempo se te pasa volando. Eso es el estado de fluir. Todos tenemos esta capacidad, pero si estás distraído, entre ruidos e interrupciones, no entrarás en estado de fluir. Por eso, en el capítulo propongo que busquéis vuestro propio GoldenEye. Jean-Michel Basquiat dijo una vez: los curanderos viven en cuevas. Buscad una cueva creativa. Si queréis ser más creativos, buscad un refugio, un sitio tranquilo, como una biblioteca, en una zona tranquila al lado de los clásicos, donde podáis pensar y hacer un trabajo de verdad. ¿De qué otra forma podemos cultivar la creatividad? Estudiando a los maestros. En el libro hay un capítulo llamado Recluta una junta de directivos fallecidos. Si quieres que Picasso sea tu mentor, lee sus libros. Si quieres que Hedy Lamarr sea tu influencia, la gran científica, estudia su trabajo. Nos convertimos en las personas con las que interactuamos y, si no hay ningún artista vivo que os inspire, interactuad con artistas fallecidos. Como ya he dicho, iré a ver el Guernica para pasar tiempo en compañía del gran maestro Picasso. Una última cosa sobre la creatividad. Podría tirarme todo el día hablando. Si haces bien tu trabajo, la gente se sentirá amenazada. Si ofreces al mundo unos resultados,
productividad y un trabajo bien hecho e interesante, la mayoría se sentirá amenazada. ¿Sabes qué harán? Se asustarán porque es algo nuevo y mágico y te criticarán. Bueno, Rick Rubin, el productor discográfico, decía: las grandes obras conllevan una carga. Entonces, a algunas personas les encantará, o sea, tus fans, y otras lo detestarán. Si no hay gente que odie tu trabajo, significa que no has dado lo mejor de ti. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, decía: para que algunos te amen, otros deben odiarte. Que no os importe que os critiquen. Significa que estáis haciendo un trabajo innovador, interesante y estupendo. He visto un documental sobre Nickelback. Nickelback es una banda canadiense de rock. Es una de las bandas de rock con más ventas del mundo, pero a muchos no les gusta Nickelback. Chad Kroeger, el vocalista, decía: escribo las canciones de Nickelback para los fans de Nickelback. Escribo las canciones de Nickelback para los fans de Nickelback, y me da igual la gente que no esté interesada en lo que hago. Creo que eso es muy importante. Escribo mis libros para mis lectores. No escribo los libros para la gente que no está interesada en el liderazgo, el crecimiento personal y cómo vivir una vida maravillosa. Profundizando en cómo, además de ser productivo, disfrutar de nuestro trabajo, te diría que disfrutes de tu trabajo, buscando el sentido de tu trabajo. Hay un capítulo en el libro donde hablo sobre un portero de un hotel de Barcelona. Y estaba de promoción con Carlos, mi editor, y su maravilloso equipo. Fui a por un café y me puse a charlar con Alberto. Estábamos hablando sobre la 8ª forma de riqueza, que es el servicio. Y le dije: oye, Alberto, es muy fácil pensar que no puedes influir en nadie salvo que seas un director ejecutivo o alguien famoso. Le dije: Alberto, tú eres portero en un hotel de Barcelona. Si conectas con alguien y muestras humanidad y amabilidad, en un mundo que necesita amabilidad, a unas 100 personas al día. Era un hotel concurrido. Le pregunté: ¿en cuántas personas has influido al cabo de un año? Y me contestó: no lo sé. Le dije yo: pues en 30.000 personas. Y dijo: ¡hala! Le pregunté: Alberto, al cabo de 10 años, ¿cuántas personas son? Y dijo: 300.000 personas. Le pregunté: Alberto, en toda tu carrera, ¿en cuántas personas podrías influir? Pues muchas. Pienso que un trabajo es un trabajo solo si lo vemos como tal. En una cafetería, puede haber 10 personas de las cuales 9 están con el móvil, desconectadas, y se pierden la oportunidad de marcar la diferencia. Pero siempre hay una persona que no es una víctima, sino un líder que le busca el sentido a su trabajo y ve el impacto que puede tener. Esa es una buena manera de buscar la energía y la felicidad en tu trabajo. Lo segundo que te diría es la 4ª forma de riqueza en la riqueza que el dinero no puede comprar. Es una forma de riqueza. Hagas lo que hagas, cuando vas a trabajar cada día, no repitas los mismos movimientos ni vivas el mismo día durante 85 años y lo llames vida. Piensa en tu trabajo como una oportunidad de buscar la maestría. Desafíate. Intenta innovar. Intenta aprender más. Busca las anomalías de tu potencial para crecer. Aunque tu jefe no lo vea, tú lo ves. En la vida, hay que crecer para ganar. Ahora bien, me llama la atención que se habla mucho de trabajo en equipo, y yo hablo de pasar mucho tiempo solo. La genialidad vive en la soledad. A ver, cuanto mayor sea el sueño, más importante es el equipo. No puedes hacerlo tú solo. No puedes tener una empresa de primera con empleados de segunda. Hace falta un buen equipo. Me acuerdo de una entrevista que vi con Bill Gates. Dijo: nuestra fórmula secreta en Microsoft, nuestra ventaja competitiva, no ha sido el software, sino los empleados. Si os fijáis en los mejores negocios, veréis que saben cómo contratar a los mejores, porque si te rodeas de un montón de genios que son inteligentes, rápidos e innovadores, lo harás genial. Dicho esto, en cuanto a la creatividad, la innovación y tener ideas brillantes, eso hay que hacerlo solo.
A mí se me ocurren las mejores ideas cuando me pongo los auriculares en un vuelo largo. Se me ocurren las mejores ideas en una habitación de hotel. Pongo el cartel de no molestar en la puerta, en el móvil. Me pongo música country y entro en lo que yo llamo en el libro mi burbuja hermética de concentración total. Y se me ocurren unas ideas. Entro en estado de fluir. Eso ocurre cuando estás solo. Escribí. El club de las 5 de la mañana. Gran parte la escribí en el viñedo de una casita de campo en Sudáfrica, donde estaba solo. No había ninguna distracción. Podía pensar. Pienso que es muy importante que como seres humanos, en un mundo en el que nunca estamos desconectados, siempre estemos rodeados de personas. Hoy en día, chateamos demasiado. Es tan fácil chatear con alguien que sobrechateamos. Mira, llevo una mascarilla de barro. Te mando una foto. No nos hace falta verte la mascarilla de barro. No nos hace falta ver tu desayuno. No nos hace falta ver cómo estás cada 2 minutos. Dejad el móvil, alejaos de las distracciones. A veces, hay que salir a la naturaleza para alejarte del ruido y escuchar las señales. Ahora bien, algo me inquieta y justamente con la pregunta anterior sobre el tema de que la genialidad y las ideas surgen en soledad, también hay un tema que yo presento siempre, que es el poder de la comunidad. De nuevo, fijémonos en la ciencia. Nicholas Christakis de la Universidad de Harvard ha llevado a cabo un estudio excelente. Según sus estudios, no solo nos influyen nuestros amigos, sino también los amigos de nuestros amigos y los amigos de los amigos de nuestros amigos. ¿Por qué? El contagio emocional es un fenómeno científico que explica el hecho de que adoptemos las emociones de las personas con las que pasamos más tiempo. Si te rodeas de víctimas, de quejicas, de gente que se cree con derecho a todo, de gente que quiere que se lo den todo regalado, esa mentalidad, esa energía y esa emoción acabará formando parte de tu arquitectura emocional. Y la segunda razón por la que nuestras amistades y relaciones son importantes son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de células del sistema nervioso debido a las cuales imitamos a la gente de nuestro alrededor. Nos venían de perlas cuando vivíamos en tribus antiguamente. Si el jefe o el líder de la tribu inventaba una herramienta, empezábamos a imitarlo automáticamente. ¿Lo entendéis? Y ahora, en la edad contemporánea, debido al contagio emocional y las neuronas espejo, nos comportamos como las personas de nuestro entorno social. Por eso, la sexta forma de riqueza que sale en el libro es el entorno social. Es una forma de riqueza. Te conviertes en las conversaciones que tienes. Si te rodeas de posibilistas, de gente que cuida su salud, lee, crece, aprende, de gente amable, sabia e innovadora, te empapas de ella y acaban influyéndote. A mí a veces me basta una conversación con una persona maravillosa para ver el mundo de forma distinta. O puede pasarme con un libro que me esté leyendo. Cuando lo dejo, veo la realidad de forma totalmente diferente. Pues vuestras relaciones tienen mucho poder. Si os rodeáis de personas tóxicas que os chupan la energía y os quitan el sueño, esas personas, y esto es clave, de manera imperceptible, sutil, gradual e inconsciente, definirán y limitarán vuestra versión de la realidad. Siempre actuamos de acuerdo con nuestra versión de la realidad. Si veis límites, ni siquiera haréis el trabajo que toca para traspasar esos límites. Reflexionando sobre cómo incorporo la gratitud en mi día a día, si obtengo beneficios de eso y cómo podemos hacer para no olvidarnos de ella en los momentos malos, gracias a los psicólogos positivos, como Sonja Lyubomirsky y Martin Seligman, sabemos que el cerebro tiene una tendencia a la negatividad y se centra automáticamente en las amenazas de nuestro entorno. Por eso puedes haber tenido un día genial, pero solo piensas en esa cosita que ha ido mal. Por eso puedes hablar con 100 personas de las cuales a 99 les has caído bien, una te ha hecho un comentario feo, y luego te pasas la vida pensando en esa única persona. Hace miles de años, nos venía de perlas, cuando teníamos depredadores de los que preocuparnos, hambruna. Pero hoy en día, la tendencia a la negatividad se centra en amenazas que ni siquiera existen. La gratitud es el antídoto contra el miedo.
Si nos fijamos en la científica Sonja Lyubomirsky, dice que las personas más felices practican lo que ella llama la gratitud intencional. Y no se hace una vez al año, sino cada día. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Con un diario. Saca el diario y pregúntate por qué estás agradecido. Parece una idea muy simple, pero intenta buscar cada día cosas por las que estés agradecido. Me acuerdo de un refrán persa que dice: maldije el hecho de no tener zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Imaginaos que os levantáis cada mañana con 2 piernas. Estaríais agradecidos por tener 2 piernas, o 2 ojos si tenéis 2 ojos, o un techo sobre vuestra cabeza cuando hay millones de personas que se mueren de hambre. Así que podemos practicarlo escribiendo en el diario. Es una forma estupenda de practicar la gratitud pronto por la mañana. También podéis practicar la gratitud haciendo una comida familiar y rezando antes de comer. En la oración, podéis dar las gracias al agricultor que ha cultivado la comida, a la tienda que os ha proporcionado los productos, o simplemente dar las gracias por permitiros esa comida. Se me ocurre una última manera. Bueno, muchas, pero es la última manera de dar las gracias que os compartiré. Son los actos anónimos de bondad, es decir, cuantos más actos de bondad hagas, pequeños o sencillos, para la gente que te rodea. Si estás en un hotel, de viaje, compra un café de más y dáselo al portero. Si estás de vacaciones en un hotel, dale a la limpiadora una buena propina. Ya sé que parece raro, pero ordenad la habitación antes de que venga la limpiadora. A mí me gusta hacer la cama. Me gusta coger las toallas y dejarlas en la ducha. No soy especial, pero aquí va a entrar otra persona. Así que dad las gracias por la experiencia y sed amables. Ahí tenéis algunas ideas del poder de la gratitud. Aquí se acaba nuestra charla de hoy. Antes que nada, deciros que ha sido un gran honor estar aquí con todos y cada uno de vosotros. Ahora mismo, no se me ocurre ninguna charla como la de hoy. Ha habido preguntas prácticamente durante toda la charla, así que quiero daros las gracias por vuestro tiempo. Muchos sois lectores de mis libros. Muchos me habéis hecho unas excelentes preguntas. Pero sobre todo quiero aplaudiros y reconoceros a todos y cada uno de vosotros por crecer y buscar la riqueza que el dinero no puede comprar. El dinero sí que es importante, es la 5ª forma de riqueza, pero hay otras 7 formas de riqueza que cuando las descubres puedes vivir una vida plena. El mundo se enfrenta ahora a muchos desafíos. Christopher Morley dijo una vez: podemos maldecir la oscuridad o encender una vela. Y no creo que hubierais venido hoy para estar aquí conmigo durante 2 horas, si no os interesara ser brillantes, posibilistas y líderes en vez de víctimas. Así que muchas gracias por vuestro tiempo.